¿Qué tal, mis amigos? ¿Qué tal, mis hermanos? Muy buenos días a todos. Saludos desde Upland, California. Gracias a Dios que puedo saludarlos. Gracias al Señor que puedo decirles que aquí estamos, con ánimo, con deseo de bendecirlos, con el estudio de la palabra de Dios. Hoy vamos a avanzar un poquito más en Abiud. Esta es la parte número 2 de Abiud. Todavía no he terminado Abiud, que quiere decir Padre de Alabanza. Y quiero que nos profundicemos un poquito más en Abiud, porque nosotros oímos hablar muchas cosas acerca de la alabanza y la adoración. Y ayer hablamos que la alabanza y la adoración la asociamos siempre con cantar, pero vimos que hay una definición de lo que es alabanza, hay un concepto religioso de lo que es alabanza y también hay un concepto retórico de lo que es la alabanza. De acuerdo a lo retórico, es un género discursivo, o sea que tiene que ver con discursos, tiene que ver con articular palabras. Vimos entonces que hay alabanza y hay adoración, pero yo quisiera profundizarme un poquito más, porque a veces tenemos conceptos muy estrechos y a mí me gusta que tengamos los conceptos bien explicados para que ninguno se confunda. En la página de los hermanos Miel tienen algo bonito. Ellos expresan la diferencia entre alabanza y adoración, pero yo voy a ir un poquito más profundo que ellos. Aprecio lo que ellos dicen. Hermana Ale lo compartió y es cierto. No estamos contradiciendo nada de lo que Miel presentó como alabanza y adoración. Inclusive el día sábado pasado, Marcos Estrada nos habló de la diferencia entre alabar y adorar. Y gracias a Dios. Dios bendiga a los hermanos de Miel, Dios bendiga a Marquitos Estrada. No estoy tratando de querer superarlos a ellos, sino que quiero añadir algo a lo que ellos ya dijeron, porque si no, no vamos a estar bien ubicados. Y yo quiero que estemos bien ubicados. Yo sé que si los hermanos de Miel escucharan este mensaje, me darían también la razón, porque yo quiero mostrar la diferencia entre alabanza y adoración del Antiguo Testamento y alabanza y adoración en el Nuevo Testamento, porque no es lo mismo. Si ustedes notan, en la concordancia, muchas Biblias tienen concordancia hasta atrás, y ustedes van a encontrar lo que es adorar en la concordancia y está el adorar en el Antiguo Testamento. Desde que usted lee en Génesis ya aparece la palabra adorar, en Éxodo aparece la palabra adorar, en Primero de Samuel aparece la palabra adorar, en Segundo de Reyes, en Segundo de Crónicas, en Nehemías, en Salmos, en Isaías, en Daniel, en Zacarías, en todos esos libros aparece la palabra adorar, lo cual significa que en el Antiguo Testamento se podía adorar. Muy bien. Luego la palabra alabanza. La palabra alabanza está en Segundo de Crónicas, está en Nehemías, está en Salmos, está en Isaías, está en Jonás, está en Sofonías. Entonces yo quiero que primero que todo ustedes se den cuenta que en el Antiguo Testamento se podía alabar y se podía
adorar. Vamos a ir con paciencia, porque tenemos que saber la diferencia de la alabanza y adoración del Antiguo Testamento y la alabanza y la adoración en el Nuevo Testamento. Entonces, yo quiero que veamos, pues, que en el Antiguo Testamento la gente era diferente a la gente del Nuevo Testamento. Vamos a ir a leer a Mateo capítulo 11 y versículo 11, y vamos a leer también Lucas 7:28, porque esos dos pasajes son paralelos y dicen lo mismo. Pero queremos estar bien seguros que entendemos la diferencia de una persona del Antiguo Testamento con una persona del Nuevo Testamento en lo que respecta a alabar a Dios y adorar a Dios. Mateo capítulo 11 y versículo número 11. Mateo 11:11 dice: de cierto os digo, está hablando Jesús, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero, y ya saben que el pero cambia todo, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Noten pues, noten que está explicándonos el estatus de una persona del Antiguo Testamento con una persona del Nuevo Testamento. El reino de los cielos, muchos cristianos no lo entienden. Leamos también Lucas 7:28 y luego vamos a hablar de estas cositas. Lucas 7:28. Dice Lucas 7:28. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Yo quiero que ustedes noten que las mismas palabras de Jesús, Mateo las toma de una manera y Lucas las toma de otra. Pero es que son evangelios sinópticos. Si queremos analizar la declaración de Lucas y la declaración de Mateo, nosotros tenemos que saber que hay un contexto en cada uno de los dos libros, a pesar que la esencia de ese versículo es la misma. Lucas lo ve como el reino de Dios y Mateo lo ve como el reino de los cielos. Y eso nos debe de ayudar para entender que el reino de Dios es lo mismo que el reino de los cielos. Solamente necesita explicación contextual. O sea que si queremos explicar con claridad lo que es el reino de Dios y lo que es el reino de los cielos, tenemos que usar un contexto. Y el contexto del reino de Dios es lo general de su reino. Cuando hablamos del reino de Dios, se está hablando en una forma universal. O sea que el reino o Dios reina en todo el universo. Eso se llama el reino de Dios. Pero Mateo lo pone como el reino de los cielos. El reino de los cielos, porque Mateo es más específico. El reino de los cielos es una sección del reino de Dios. O sea que de todo el universo de Dios como reino de Dios, allí adentro de ese reino de Dios hay un reino específico que se llama reino de los cielos. Y entonces cuando ya estudiamos a profundidad la escritura, nosotros vemos la diferencia. El reino de los cielos solo dura 3000 años. En cambio, el reino de Dios es todos los 7000 años. El reino de los cielos tiene que ver con Cristo. O sea que Cristo abre esa sección.
Por eso es que Juan el Bautista predicó: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya estaba aquí el reino de Dios, pero ahora nos dicen que el reino de los cielos se ha acercado porque el reino de los cielos es una persona, es Jesucristo. Y por eso el reino de los cielos tiene que ver con los 2000 años de gracia y tiene que ver con los 1000 años de reino establecido en la tierra. Por eso 3000 años va a usar Dios para expresar en su totalidad el reino de los cielos. No así del reino de Dios. El reino de Dios es los 7000 años. Y por eso es que nosotros podemos ver en Mateo 21:43. Mateo 21:43. Ustedes pueden darse cuenta lo que dice ahí. Mateo 21:43 dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El reino de Dios venía con los judíos. O sea que los judíos, Dios los usó para que ellos expresaran el reino de Dios. Pero como ellos no fueron fieles, Dios les quitó el reino. Dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y por eso es que Cristo se lo dio a la iglesia. El reino de los cielos es Cristo, el reino de los cielos es la iglesia. El reino de los cielos es algo nuevo que se inauguró con Cristo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y por eso el reino se sigue acercando hasta que llegue a su consumación. Va a llegar un momento en que el reino de los cielos será consumado, será el milenio. Allí veremos a Cristo gobernando sobre esta tierra. Muy bien. Entonces ustedes ya se dieron cuenta, pues, que hay Antiguo Testamento y hay Nuevo Testamento. Hay reino de Dios y hay reino de los cielos. Ya vimos que entre los profetas, el más grande es Juan el Bautista, que pertenece al antiguo pacto, y hay gente que es mayor que Juan el Bautista, que pertenece al nuevo pacto. Todos los cristianos, dice que el más pequeño de los cristianos, el más pequeño de del reino de los cielos, mayor que Juan el Bautista es. Y eso nos debe de sorprender, porque quiere decir que el estatus de una persona del Antiguo Testamento es más bajo que el estatus de una persona del Nuevo Testamento. Muy bien, ya analizando esto, entonces podemos ver que no solo sabemos la diferencia entre la alabanza y la adoración, sino que también sabemos la diferencia del estatus de las personas del Antiguo Testamento y el estatus de las personas del Nuevo Testamento. Ahora profundicémonos un poquito más, porque es posible que algunos de nosotros, cuando hablamos de alabanza y adoración, cuando hablamos de aviud, solamente tengamos conceptos superficiales y no tenemos un concepto profundo, porque ahora vamos a entrar a algo bien tremendo. Vamos a irnos a Juan, capítulo 4. Juan, capítulo 4, y podemos empezar a leer desde el principio. Juan, capítulo 4, porque tenemos que saber por qué Dios, por qué Cristo le dijo a la mujer samaritana las palabras que están aquí en Juan, capítulo 4, de los versículos 20 al 24. Primero quiero que usted se dé cuenta bajo qué contexto está la adoración del Nuevo Testamento. Porque la adoración del Antiguo Testamento no es la misma que la adoración del Nuevo Testamento. ¿Se recuerda usted que Jesús tuvo una conversación con una mujer de mala reputación? Porque esta mujer había tenido 5 maridos. O sea que era una mujer que no había encontrado satisfacción en su religión.
porque ella habla de adorar. Ella habla de adorar. Mire, mire, o sea que usted va a darse cuenta entonces que hay tres clases de adoración. Fíjese que usted se va a dar cuenta que había una adoración genuina de los judíos, había una adoración falsa de los samaritanos, pero hay una adoración verdadera, la de Cristo. Por favor, póngame atención, hermano, porque de lo contrario usted solo va a tener conceptos que escucha por ahí y los va a tomar en una forma muy exterior, muy liviana, no muy profunda. Como vuelvo a repetirle, yo sé que hay hermanos que saben la diferencia entre alabanza y adoración, pero no saben esto. No saben esto que estamos hablando ahorita. Esa mujer samaritana le dijo a Jesús, fíjese, le dijo a Jesús, mire, vamos a leer del versículo 7 en adelante. Yo no sé si tengo secretario en esta mañana, porque no miro versículos, pero si alguien los puede poner, Juan 4:7. Juan 4:7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Yo quiero que usted vea, pues, que la adoración tiene que ver con darle de beber a Cristo, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, eran enemigos. Aquí hay dos adoraciones, una verdadera y una falsa. Son enemigos. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, él está buscando adoración, beber. Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Está hablando de una adoración que no es genuina. Una adoración que no es genuina. Cuando uno adora algo que no es genuino, todo el tiempo va a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Fíjate pues, todo esto que tiene que ver con la adoración genuina, tiene que ver con darle de beber al marido verdadero. Por eso él le marca y le dice que los que ha tenido, se casó con 5 y el que tenía ahora no era su marido. Le está diciendo que no hay satisfacción en la adoración falsa. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, nunca has tenido al marido verdadero. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Hermano, en la adoración falsa, la iglesia es una mujer con un marido falso. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Fíjese pues. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Fíjate, vosotros adoráis lo que no sabéis. Por eso le dije, hay una adoración que es en ignorancia. Por eso yo no quiero que solo sepamos la diferencia entre
lo que es alabanza y adoración, porque esos son conceptos retóricos, esos son géneros discursionales, o sea, es hablar conocimiento. O sea que sí hay que saber la diferencia, pero esto es algo más profundo. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Por qué le dice Cristo a esta mujer? ¿Por qué le dice Cristo a esta mujer que ellos adoran lo que no saben y que los judíos adoraban lo que sí sabían? Porque los judíos fueron los depositarios de la palabra de Dios y fue Dios a través de Moisés quien les enseñó la verdadera adoración, que era ir a Jerusalén. O sea que de acuerdo a la ley, el único lugar autorizado para ir a reconocer el Dios verdadero, porque hermanos, adorar es reconocer lo que Dios es. El único lugar donde ellos tenían autorizado para ir al Dios verdadero era ir a Jerusalén. Gloria a Dios. Pero ahora viene el Señor y le dice, mujer, mira, aquí estoy presente para quitar la adoración falsa y aún para quitar la adoración autorizada por el Padre Celestial. ¡Wow! Hermano, esto es tremendo. No es solo saber la diferencia entre alabar y adorar, sino es conocer lo que es la verdadera adoración. Porque dice, mas la hora viene, y ahora es, ya llegó, dice, cuando los verdaderos adoradores, fíjese pues, ¿qué es un verdadero adorador? Es el que adora al Padre en espíritu y en realidad. Esa es la expresión correcta de este versículo. En espíritu y en realidad. Y note que está en minúscula la palabra espíritu porque no se refiere a adorar en el Espíritu Santo, sino que se adora en el espíritu humano. Cuando Cristo vino, quitó la adoración falsa de los samaritanos y quitó la adoración autorizada y verdadera de un lugar físico. Me explico, ¿verdad? Yo espero que usted esté comprendiendo, porque de nada le va a servir saber la diferencia entre alabanza y adoración si no sabe cuál es la verdadera adoración. Porque Dios está buscando la verdadera adoración, y la verdadera adoración es la que viene del espíritu del hombre. ¿Por qué? ¿Por qué la verdadera adoración es la que viene del espíritu del hombre? Porque cuando usted lee en Juan 1, vamos a ir a Juan 1:17. Mire cómo dice Juan 1:17, y le agradezco a mi hermana Margaret que ella nos está poniendo los versículos. Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hermanos, antes de que Cristo viniera, en los hombres no había realidad. En los hombres no había gracia. Gracia es Cristo dentro de nosotros. No tan solamente un favor inmerecido. Gracia es que tú ahora tienes a Cristo dentro de tu espíritu. Eso se llama gracia, porque ahora las cosas ya no las vas a hacer tú. Ahora las cosas las va a hacer Cristo a través de ti. Entonces yo quiero que por favor veas que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la realidad, lo que está diciendo que está buscando adoradores que le adoren en espíritu. O sea que en el Nuevo Testamento, la adoración ya no la quiere Dios de parte de los hombres, sino que la quiere de parte de Cristo porque es el único que puede satisfacerlo.
Dios no quiere alabanza tuya. Dios no quiere adoración tuya. Él quiere que a Él lo alabe Cristo y lo adore Cristo a través de ti. Es que mira, tienes que entender, hermano, que todo es Cristo. Cuando tú entiendes que todo es Cristo, tú te deshaces de los conceptos humanos, tú te deshaces de las teorías, de las doctrinas y te concentras en lo que realmente Dios aprecia. Mire, Dios no dijera aquí que está buscando adoradores. Dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en realidad. Y dice que es necesario. Entonces, si tú notas, la venida de Cristo al corazón del hombre cambió totalmente el estatus del hombre. Por eso leímos que de los hombres nacidos de mujer, Juan el Bautista es el mayor porque es el último profeta, es el que vio a Cristo ya en su venida. He allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los profetas habían anunciado a Cristo y anunciado y anunciado y anunciado, pero Juan el Bautista, el profeta más grande, porque él ya no anunció, él dijo, ahí está pues, allí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los demás venía. Ahora, dice que él que lo vio cumplir el propósito de Dios apareciendo aquí en la tierra, es menor que uno de los que lo va a tener adentro de ellos, porque los cristianos tenemos a Cristo dentro de nuestro espíritu. Ya no estamos viéndolo. Juan lo vio y eso es grandioso, grande. Ver a Cristo, hermano, frente a uno, ver a ese cordero que iba a ir a la cruz, eso era grandísimo de acuerdo a la ley, hermano. Pero fíjese que es mayor. Por eso dice que es más bienaventurado el que no vio y creyó. Más bienaventurado. Es que, hermano, mire, cuando uno estudia la Biblia de esta manera que se la estoy presentando, entonces usted verdaderamente ve la profundidad de Dios. Ya no está lleno de conceptos y teorías, porque nosotros podemos estar llenos de conceptos y teorías. Vuelvo a repetirte. Abiud, padre de la alabanza y adoración, la mayoría de cristianos solamente lo tiene asociado con la música. Eso no es así, hermano. Esta es la realidad de la adoración. La realidad de la adoración es que tú estés consciente, es que tú sepas que cada vez que vas a la reunión, Dios está esperando ver a Cristo en ti, alabándolo y glorificándolo. Eso es lo verdadero de la adoración. Por eso el concepto que nos presentó Marcos es bonito porque dice en el Nuevo Testamento, mira, adorar es algo que viene de lo profundo de tu espíritu. Solo le faltó decir a Marcos que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros alabando, Cristo en nosotros adorando. Mire, comes from a deeper place in our spirit, requires full surrender and humility from us. Adore him for who he is, not just what he has done. Reserved only for God. Worship is a lifestyle, not just an occasional activity. Entonces, yo creo que en esta mañana Dios te está abriendo tu entendimiento de acuerdo a la pureza de la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento por eso es que nuestras reuniones no son cualquier cosa, hermano. Es que mire, de verdad, hermano, discúlpeme que sea tan crudo y rudo, pero quiero decirle que hay muchos hermanitos que van a las reuniones sin saber todas estas cosas y por eso viven como viven. Por eso se conducen como se conducen, porque no tienen conciencia.
no tienen conciencia. Y escúchame, tú que no te reúnes, porque algunos de ustedes no se reúnen y por eso el escritor de Hebreos dice, no dejando de congregarnos, porque quiero que sepas que si tú no vas a la reunión, tú no llevaste a Cristo a la reunión. Somos nosotros los que llevamos a Cristo a la reunión. La reunión de los cristianos es llevar la parte de Cristo a la reunión para que todos los que se reúnen en esa iglesia local y a la cual perteneces, porque hay muchos que creen que no pertenecen a ninguna iglesia local y por eso no se reúnen. Yo te digo en esta mañana, si estás entendiendo la realidad del evangelio, tú tienes que reunirte porque Cristo lo llevas tú. Si tú no vas a la reunión, tú no colaboraste que Cristo llegara a esa reunión. En medio de la congregación te alabaré. Y la palabra de Dios es clara, dice que el cuerpo de Cristo son los miembros de Cristo. Si no hay miembros en una reunión, por eso dice, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Reúnete y quítate ya esa bagatela y ese vicio de andar suelto como llanero solitario, creyendo que no hay que ir a la iglesia local, creyendo que no hay que adorar a Dios. A Dios se le adora en espíritu y en realidad en la reunión de los santos. No andes buscando defectos en los santos para dejarte de reunir, porque muchos hermanos son tan bebés en Cristo y tan infantes que solo llegan a buscarle los defectos a la gente y ellos menosprecian la reunión, y el menospreciar la reunión de los santos es menospreciar a Cristo. Nosotros somos llamados a presentar una adoración corporativa. Claro que somos salvos individualmente, pero hay una salvación que es corporativa y todos nosotros debemos estar abiertos a esa salvación corporativa. Yo le pido a Dios que abra tu entendimiento para que te des cuenta de la realidad. Vamos a ir a otro versículo, a Colosenses 3:17, para sellar con broche de oro esta disertación y para que te des cuenta de lo que Dios está buscando. Colosenses capítulo 3 y versículo 17. Colosenses 3:17. Cuando lo tengas me dices amén. Por favor, ponlo. Y este versículo ojalá quede bien certificado en tu corazón, no en tu mente. En tu corazón. Y todo lo que hacéis, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Fíjate pues, muchos leen estos versículos y no saben lo que ellos significan. Este versículo significa que cuando tú hagas algo, sea Cristo el que lo hace en ti. Eso significa hacer algo en el nombre del Señor. No es que pronuncies y digas, oh, yo esto lo hago en el nombre del Señor Jesús. No, 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 no. Es que estés consciente que Cristo lo está haciendo a través de ti, que no es tu intelecto nada más, sino que es tu espíritu el que lo está haciendo, es Cristo. Eso es hacer cosas en el nombre del Señor Jesús, es que Él las haga por ti. Pero si entendiste el mensaje de hoy, que la gracia y la realidad dentro de ti son para que Dios se complazca, porque a Él solo Cristo lo complace. A Dios no lo complaces tú, ni lo complazco yo, hermano. Tienes que entender, tienes que masticar, tienes que ingerir, tienes que digerir y tienes que asimilar esta verdad. Hacer cosas en el nombre del Señor Jesucristo sencillamente significa que Dios las hace por medio de Cristo a través de ti. Es Él el que alaba a Dios en medio de la congregación. Te alabaré. Gracias al Señor, dice mi hermana Mary, y no está enojado. Es Dios hablando. Gracias, hermana Mary. Ella ya me conoce porque yo a veces digo así, y no estoy enojado, porque la realidad es que no estoy enojado, sino que estoy celoso. Estoy celoso de que hagamos las cosas bien, hermano. Mire, yo a veces escucho a muchos conferencistas
hablar de la alabanza y de la adoración, y me doy cuenta que lo que menos ellos aplican es que lo haga Cristo a través de nosotros. Ellos se dedican a fórmulas de hombre. Mire, me gustó mucho un tiempo atrás, yo escuché a un hermano predicador y él muy sencillamente dijo, no seamos estrechos, porque hay muchos que en vez de predicar la verdad de Cristo, son tan estrechos que la alabanza y la adoración la reducen a una música que según ellos es la única que tiene aprobación delante de Dios. Escúcheme lo que estoy diciendo. Hay hermanos pastores, siervos de Dios, predicadores, líderes que reducen la alabanza y la adoración a cierta clase de música. Dice, no, dice, esta es la verdadera música con que se debe de alabar